Muy buenos días a todos, feliz sábado. Bueno, pues como ya les anunciaron, nuestro tema de esta mañana se titula Autopercepción Espiritual. Nuestra cita la leímos en el Salmo 139, perdón, 23, que dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos. Muy bien, ténganlo por ahí en la mano este texto para utilizarlo más adelante. Vamos a basar nuestra reflexión en este pensamiento, ¿ok? Autopercepción espiritual. ¿Saben que esta palabra de la autopercepción se ha vuelto muy popular últimamente? Algunos de ustedes la han escuchado frecuentemente en los últimos años, la autopercepción. No sé si tienen la idea de qué significa esta palabra. Bueno, no está, creo que muy complicada porque está compuesta por dos palabras que ubicamos, que conocemos. La percepción, o sea, lo que percibimos, y auto, que significa que, pues, uno mismo, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, dice que es la imagen que cada persona tiene de sí misma. O sea, lo que tú piensas de ti, esa es tu autopercepción, ¿sí? Por ejemplo, si tú dices, pues yo soy una persona tranquila, yo soy una persona agradable, amigable, renegada, peleonera, no sé. Esas son la autopercepción que tenemos de nosotros mismos. Entonces dice aquí, referente a nuestras características, ¿sí? Nuestros atributos, cualidades, o sea, nuestros talentos que tenemos. Tú puedes decir, soy una persona muy dedicada, por ejemplo, muy puntual, ¿sí? Defectos también. O sea, soy, ahorita que decimos, no, soy muy renegado, soy flojo, soy muy comelón, soy esto, o sea, cuestiones negativas también. O sea, esto también encierra la autopercepción, o sea, nuestros defectos, darnos cuenta de nuestros defectos, nuestras capacidades y límites también, o sea, hasta donde podemos nosotros llegar de acuerdo a todo esto, ¿no? A las capacidades, a las cualidades, atributos, etcétera. Eh, Esto es la autopercepción. Les decía que en los últimos años se ha vuelto una palabra muy común, ¿sí? Muy popular. Porque ahora también tiene que ver con la cuestión de cómo te sientes, por ejemplo, en la cuestión de la sexualidad. Es la moda de ahorita, ¿no? O sea, si tú eres hombre y dices tú, pues, sí, bueno, nací como hombre, pero yo creo, yo me percibo, yo creo que soy una mujer, ¿sí? Y así, etcétera, ¿no? Una mujer, un caballo, un perro, lo que sea. Y tú puedes creer lo que sea. Esa es la autopercepción hoy en día, ¿sí? Algo que ya está un poquito fuera pues de lo normal y de lo común, ¿sí? De lo que realmente significa esta palabra, ¿verdad? Así que bueno, el título de nuestra reflexión dijimos que es la autopercepción espiritual, o sea, tiene que ver con cómo yo me siento, me percibo en el área espiritual, ¿sale? Este, muy bien, no sé si alguna vez, bueno, vamos a ver lo que dice Romanos 12:3, de contarles por aquí una historia. Romanos 12:3, aquí hay algo que tiene que ver con la autopercepción, y aquí nos dice algo Dios, algo interesante, porque eh, dentro de lo que es la autopercepción puede haber una autopercepción negativa o irreal, ¿sí? Que es de lo que hablábamos ahorita, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un hombre y crees que de pronto dices, no, pues creo que soy una mujer, pues es algo irreal, ¿sí? Porque no tiene nada que ver con lo que eres realmente, ¿no? Con tus características, con lo que eres. Entonces, puede haber algo negativo dentro de lo que es la autopercepción. Por ejemplo, hay personas que están delgadas y se ven al espejo y se ven como gorditas, ¿sí o no?
Y eso es algo negativo porque tienen una autopercepción distorsionada, como este gatito, ¿sí? Ya lo vieron en la imagen. Miren lo que dice Romanos 12:3. Nos dice Dios por aquí, dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de vosotros que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense cada quien con qué, dice, con moderación, equilibradamente, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, por ejemplo, también está el extremo de las personas que se sienten que más de lo que son, ¿sí? Entonces, todos los extremos son malos. Hay gente que se siente menos, ¿sí? De lo que realmente es, o sea, que tiene poco valor, por autoestima, ¿no? Baja, por algunas circunstancias. Y otros nos creemos de más, ¿sí? Y otros nos creemos algo que no somos y así. O sea, son autopercepciones distorsionadas y negativas, porque generalmente nos traen consecuencias negativas, ¿sale? Esto es lo que nos dice Dios, ¿sí? De la autopercepción. O sea, dice, tengan cuidado, piensen equilibradamente, o sea, con cordura, con moderación, ¿ok? Muy bien. Les decía ahorita de este personaje, no sé si alguna vez lo escucharon, tal vez sí, algunos. Baruch Goldstein. Él fue, dice aquí, un judío ortodoxo. Y vean lo que hizo él, porque se hizo famoso. Dice que un día, la mañana del 25 de febrero del 94, se levantó, ¿sí? Y se tomó un rifle y se dirigió a la mezquita de Ibrahim en Hebrón. Aquella mezquita estaba, pues, había guardias por ahí. Se deshizo de ellos, entró a la mezquita y comenzó a dispararle a la gente que estaba por ahí. ¿Qué les parece? Empezó a herir a las personas, a asesinar personas. Obviamente los que estaban ahí en la mezquita pues eran musulmanes. Y finalmente él fue también herido, ¿sí? Por algunos musulmanes. Y finalmente pues él perdió la vida, ¿sí? Este, un acontecimiento trágico y muy común, ¿no? En los últimos años, décadas, o sea, esto lo vemos frecuentemente, ¿no? También lo vemos en escuelas, en supermercados y todo eso. Este, personas que de pronto, entran por ahí al lugar y empiezan a disparar a las personas, a los compañeros, etcétera. Eh, se decía, por ejemplo, en los noticieros, revistas, periódicos de este hombre, pues que era una persona que estaba llena de odio, ¿sí? Hacia los musulmanes, ¿sí? Y él decía, de hecho, estuvo anunciando lo que iba a hacer, pero nadie lo tomó en cuenta, nadie le dio importancia a lo que él estaba planeando. Y él decía que iba a matar a tantos musulmanes como él pudiera ese día para vengar a su pueblo, o sea, al pueblo. Ustedes saben que pues tienen problemas, ¿no? Estas dos naciones o estas dos, eh, ¿cómo podríamos decir? Culturas, ¿sí? Los árabes, los judíos, desde hace siglos y siglos, ¿verdad? Desde tiempos bíblicos. Eh, ¿Por qué hizo esto, Baruch? Ahorita decíamos, no, pues era una persona llena de odio, de resentimiento hacia esta raza, ¿sí? Este, y podemos empezar a sacar aquí un perfil de, ¿no? Y las razones por las que hizo esto, lo otro, traumas, no sé, o sea, deseo de venganza, lo que él mencionaba. Pero, ¿saben que la Biblia, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos dice algo,
pues, interesante acerca de por qué hacemos lo que hacemos normalmente. Y hay algo también interesante en, en nuestras actitudes, ¿sí? Normalmente, cuando nosotros hacemos algo, ¿sí? Obviamente tenemos una motivación. Eh, si no, pues no haríamos nada, ¿no? O sea, hay una motivación detrás de todo. Pero cuando hacemos cosas malas que a lo mejor para el mundo son malas, como lo que hizo él. Si yo les pregunto a ustedes, oye, ¿qué opinas de lo que hizo Baruch Goldstein? Podríamos decir, pues estuvo mal, estaba loco, estaba enfermo, y reprobaríamos lo que hizo, ¿no? Creo yo. Creo que nadie diría, no, pues creo que sí tenía razón, ¿no? Somos muy buenos para identificar los errores de los demás, ¿sí? Sin embargo, si nosotros le preguntáramos a él, por qué lo hizo, él nos daría muy buenas razones, ¿sí? Y él diría, lo siguiente es lo correcto. O sea, tengo que hacer esto porque es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Eh, es decir, nadie percibimos algo malo en nuestras actitudes, ¿sí? A lo mejor los demás sí, y los demás lo reprueban y se escandalizan de lo que hacemos, lo que podamos hacer, pero para nosotros es algo que correcto, normalmente, ¿sí? Eso es lo que nos diría él. Es lo correcto, es lo que tengo que hacer. Y por otro lado, eso dirían también quienes, los árabes, por ejemplo, cuando se llenan de bombas por ahí y se quitan la vida para asesinar a más personas a la vez. Y si le preguntan ustedes, por ejemplo, a los serbios, ¿por qué ese odio por ahí entre ellos mismos casi, ¿no? Porque son los mismos, las naciones por ahí de los Balcanes, por qué se comportan así con sus vecinos, por qué hacen lo que hacen, pues todos dirían que es lo correcto. Los irlandeses extremistas, no sé si han escuchado, ¿no? De esos problemas en Irlanda entre católicos y protestantes. Si ustedes entrevistan a un grupo, dirían, yo tengo la razón y estoy en lo correcto. Y si entrevistan a la otra parte, también le diría que lo mismo. O en Sudáfrica, los sudafricanos por allá, eh, con los problemas de racismo, ¿sí? Todos dirían que esto es lo correcto. O pregúntenle a Hitler y a los nazis, ¿qué dirían ellos? Todo el mundo se escandalizó de lo que pasó en aquellos años, ¿no? Pero ellos decían que estaban en lo correcto. O a los estadounidenses, pregúntenle si están en lo correcto cuando van y bombardean a otras naciones. Ellos dicen, es lo correcto, es lo que se necesita, esto es lo que necesita el mundo para vivir en paz. O un asesino serial, todos dicen que estar en lo correcto. Y podemos ir un poquito más a cuestiones con las que nosotros nos relacionamos. A lo mejor usted dice, bueno, pues toda esa gente sí estaba loca. Usted puede decir, ¿no? El asesino, los nazis, los serbios, los árabes, los sudafricanos, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si usted le pregunta a una mujer celosa por qué hace las cosas que hace? ¿Qué te va a decir? Pues es que es lo que tengo que hacer, ¿no? Lo correcto. O un hombre violento que golpea a la esposa y dice, es que se lo merece la señora. O al chismoso, porque a lo mejor usted dice, bueno, eso no tengo nada que ver yo con eso, ¿no? Pregúntale al chismoso por qué chismea. Dice, pues es que hay que mantener informada a la gente, ¿no? O al sincero, y ahí se los puse entre comillas, ¿no? A los que decimos, no, es que yo soy bien que sincero, yo tengo que decir las cosas, ¿no? Como son. O sea, estoy en lo correcto.
¿sí? O a la feminista, porque sales y haces destrozos allá en el centro, ¿verdad? Pues es que es lo correcto. O al legalista, al religioso legalista, al criticón, al alcohólico. O sea, todos decimos que tener buenas razones para hacer lo que hacemos, ¿sí o no? Es decir, el pecado siempre nos parece que es lo correcto. O sea, nadie nos sentimos así por nosotros mismos, no nos sentimos mal por lo que hacemos o por lo que pensamos. Porque decimos que tenemos que suficientes razones, las razones correctas para hacer lo que hacemos, sea lo que sea, ¿sí? Que les puede gustar a los demás o no, pero para nosotros es lo correcto, ¿sí? Y nadie te puede juzgar por eso. Pero aquí hay un problema. Nos dice ahí en Jeremías, vamos a ver lo que nos dice este texto, Jeremías 17, versículo 9. Mira lo que nos dice aquí Dios. Dice, engañoso es el corazón o la mente, ¿sí? Dice, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Qué nos dice aquí Dios? Bueno, que todas estas razones por las que nosotros decimos pues, que es lo correcto, ¿sí? Para justificar todo lo que hacemos, dice Dios, son motivaciones, son intenciones, ¿de qué tipo dice aquí? Engañosas. Así es nuestra mente, nos engaña para hacernos pensar que estamos en lo correcto. Pregúntenle a Eva, ¿por qué comió de aquel fruto? Pues porque pensó que era que lo correcto. Pregúntenle a Lucifer por qué hizo lo que hizo, por qué se rebeló contra Dios, porque dijo, esta es una causa que justa, y lo sigue pensando él. Sigue pensando que su causa es la buena. Entonces, nuestra mente es, como dice aquí, engañosa. No podemos confiarnos en nuestros motivos, ¿sí? Nuestras intenciones. Porque generalmente nosotros vamos a pensar que es algo bueno, o sea, que mis intenciones son buenas, sea lo que esté haciendo, ¿sí? Así que esto es algo que debemos de tener en cuenta siempre que nuestra mente, nuestro corazón es que dice engañoso y perverso, o sea, es malo realmente. O sea, mis intenciones son que malas generalmente, pero yo me autoengaño, ¿sí? Y ahorita hablábamos de la percepción, ¿no? De la cuestión espiritual. Yo percibo que lo que soy y lo que hago es que, bueno, siempre. Todo mundo somos buenos, ¿sí o no? Pregúntale a la gente y todo el mundo dice, pues yo soy bueno, ¿por qué me pasa esto? Eso? Yo no me meto con nadie, soy una buena persona. Nos, nos percibimos como gente, seres que buenos. Cuando, por ejemplo, Jesús, la palabra de Dios nos dice que no hay que gente buena. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Ni siquiera Jesús permitió que le llamaran bueno. No porque no lo fuera, sino porque dijo, solamente hay uno que es bueno. ¿Quién es? Dios. Pero nosotros nos percibimos así. Nos hace aquí una pregunta. Dice, ¿cómo podríamos tomar en serio el pecado cuando se ve tan bueno? ¿Sí? O sea, cuando lo que estoy haciendo yo lo percibo como bueno, realmente. O sea, ¿cómo lo puedo tomar en serio? Eso es un problema, ¿sí o no? O sea, si yo creo, por ejemplo, ahorita que estamos viendo, ¿no? Si a este personaje, a Baruch, si él creía que lo que estaba haciendo era bueno de ir a balacear gente a una mezquita, ¿cómo podría él darse cuenta de que estaba pecando? Tú sí lo notas, ¿sí o no? Dicen, este cuate es un pecador, era malo, perverso, sus motivaciones estaban equivocadas. Es lo que tú piensas, ¿sí? Pero él no. O sea, él decía, esto es lo correcto, así como tú piensas que lo que haces es
correcto y a lo mejor todo el mundo te juzga, te critica y te señala, pero tú te sientes bien a gusto con lo que haces, ¿sí? En Mateo 12, vamos allá en nuestra Biblia, vamos a estar usando nuestra Biblia bastante, así que tenganla ahí en la mano. Mateo 12, vamos a ver lo que nos dice aquí Jesús. Ante esta pregunta, bueno, aquí nos la responde Jesús. O sea, ¿cómo como seres humanos podemos tomar en serio el pecado? Mateo 12, 34 y 35. Leo y la lectura, me dice por aquí, eh, versículos 34 y 35. Dice, dice, generación de víboras. Le está diciendo aquí Jesús a unos personajes por ahí que lo tenían molesto, ¿no? Y vean cómo se expresa Jesús, dice, generación de víboras, ¿sí? Bueno, vamos a leer desde el 33, ¿sí? Dice, cultivad bien un árbol y su fruto será, ¿qué dice aquí? Bueno, cultivadlo mal y su fruto, ¿qué dice? Será dañado, porque por el fruto se conoce el árbol, ¿sí o no? Una frase bien conocida, ¿no? Por el fruto conocemos al árbol, ¿sí? ¿Qué arbolito es este que ven ustedes ahí en pantalla? Un naranjo. ¿Por qué ustedes creen que es un naranjo? ¿Por qué creen? Si yo les dijera, este es un árbol de piñas, por ejemplo. Usted diría, este está loco, ¿no? Este árbol da que naranjas. Entonces, por lo tanto, es un naranjo. Y dice Jesús que el árbol se conoce por los frutos. Dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno o hacer lo bueno? Nos dice Jesús, siendo que dice, malos. O sea, ¿cómo puedes tomar en serio el pecado si eres mal y eres pecador? Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Y esto es algo para que nosotros reflexionemos, ¿sí? Si nosotros analizamos nuestra vida, dice aquí Jesús que de lo que hay dentro de nuestro corazón, o sea, en nuestra mente, eso es lo que, ¿qué? Lo que sale, ¿sí? Se deja ver. ¿Qué es lo que sale de mi mente? Empiezan a pensar, ¿verdad? No, no volteen a ver ahí a los que están a su lado, ¿verdad? Piensen usted, porque para los otros sí somos buenos, decíamos, ¿no? Pero decir, no, pues el carácter que tiene, ¿no? Mentiroso, el otro, sí, pero vamos a pensar en nosotros, ¿qué frutos damos? Y dice Jesús, por el fruto somos, ¿qué? Conocidos. Y dice Jesús, ¿cómo ustedes pueden hacer lo bueno, siendo que malos? Aquí Jesús no dice, ustedes son buenos, como nosotros nos creemos, nos autopercibimos como buenos. Dice Jesús, ustedes son qué? Malos. Dice, entonces la pregunta aquí, ¿cómo la responderíamos? ¿Cómo podemos tomar en serio el pecado? No podemos, así de fácil, porque somos qué? Pecadores, porque somos malos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los frutos que damos? Bueno, pues todo lo malo, ¿sí? Los asesinatos, las mentiras, todo lo que vimos ahorita, ¿no? Envidias, pleitos, chismes, todo eso, ¿sí? Este, es algo, que sale de nosotros natural, todo eso, ¿sí? Usted no tiene que pensarlo, o sea, le sale que es espontáneo, natural, son los frutos, porque eso es lo que somos, ¿sí? Pecamos porque somos, ¿qué? Pecadores. Entonces, Jesús, ustedes no pueden, necesitamos, ¿qué? Ayuda. Y eso los cristianos lo entendemos, lo decimos, bueno, sí, necesito ayuda con mi carácter, con mis comportamientos, con mis pensamientos, necesito un cambio, ¿sí? Aquí el problema es que nosotros, dice Jesús que nosotros no podemos, porque somos que malos, y nosotros normalmente intentamos, fíjense bien,
intentamos cortar los frutos, ¿sí? Para que nadie se dé cuenta que soy un naranjo, por ejemplo. Empiezo a quitar las naranjas. Pero eso, si yo le quito las naranjas, las frutas a este árbol, deja de ser un naranjo. No, va a seguir que dando naranjas en algún momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un naranjo. Y como cristianos nosotros intentamos luchar con las conductas, ¿sí? Y decimos, ya no voy a hacer esto, ya no voy a ver esto, ya no voy a pensar esto, ¿sí? Y luchamos contra eso. Y aparte también con las demás personas, ¿no? Le decimos, no hagas eso, no vayas, no digas, porque eso es malo, no le gusta a Dios, es pecado, bla, bla, bla. Y queremos cambiar a la gente, ¿sí o no? Cortando sus frutos. Pero eso no quiere decir que ese árbol ya no va a ser el naranjo si le arranqué las naranjas, ¿sí? Si le prohibí que hiciera, que viera, que hiciera, o ya no es un naranjo, sigue siendo un naranjo. Esto es, por ejemplo, lo que sucede cuando nosotros nos sentimos mal físicamente, o sea, enfermos, traemos un malestar por ahí, por ejemplo, usted trae, no sé, ¿qué se le ocurre? Un dolor de garganta, por ejemplo. ¿Y qué hacemos cuando tenemos dolor de garganta? Pues si nos traigo un dolor, pues necesito un medicamento, una pastilla que me quite ¿qué? El dolor, ¿sí o no? Y voy al botiquín, saco mi pastilla y adiós dolor. La pregunta es, ¿estoy sano o solamente arranqué el fruto, el síntoma? Sigo enfermo, ¿sí? Necesito otro tipo de, ¿qué? De ayuda y de medicamento. Necesito algo, un antibiótico, por ejemplo, ¿sí? Sí, me está doliendo, usted puede decir, pero es que yo traigo el dolor, sí, le está doliendo, pero eso no es la solución. Y esto sucede en nuestra vida espiritual. O sea, hay conductas que tenemos, pensamientos, actitudes que nos lastiman y lastiman a otros, ¿sí o no? Y como cristianos intentamos arrancar esos frutos, ¿sí? Creyendo que eso ya nos hace superiores o mejores o que nos ha hecho un cambio, ¿sí? Y ya no soy pecador porque ya no hago esto, ya no voy, ya no digo, ¿sí? Estamos arrancando síntomas, nada más, ¿sí? Lo que se ve. Pero dice Dios que nosotros somos pecadores, somos malos. O sea, las cosas que nosotros hacemos, fíjense bien, que nosotros les llamamos pecados, ¿sí? Cosas malas, en sí no es eso el pecado, la acción, eso es la consecuencia del pecado. Si yo dije una mentira, o sea, la mentira en sí no es el pecado, la acción, ¿sí? El pecado es lo que me llevó a hacer eso. No sé si lo entendemos. Y entonces dijimos ahorita que esto no lo podemos hacer nosotros solos, o sea, no hay forma, dice Jesús. No pueden. Necesitan que ayuda. Necesitamos ayuda profesional ahora sí, ¿no? Una ayuda externa. Así como para darnos cuenta muchas veces de nuestros errores, es porque alguien más nos los comenta, nos lo dice, ¿sí? Porque a veces nosotros nos percibimos tan buenos y tan perfectos que no nos damos cuenta de nuestros errores. Y tiene que venir alguien o un amigo, un familiar que me dice, oye, aguas con esto, mira, he notado esto y lo otro, ¿sí? Entonces, de la misma manera necesitamos que alguien más, pero no un ser humano, porque un ser humano no me va a ayudar ni me va a cambiar en este sentido. Ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni un pastor, ni nadie. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién creen? Dios, Jesús, es el que puede hacer eso. Por eso nos está aquí poniendo nuestros pies sobre la tierra, Jesús, porque dice, a ver, ustedes se creen buenos, ¿sí? Se autoperciben como que buenos, buena onda, agradables y todo, pero dice Jesús,
¿No? ¿Ustedes son qué? Malos. ¿Y cómo sabes, Jesús, por qué me juzgas? Y bueno, por tus frutos, dice Jesús. ¿Sí? No necesita más. Miren, vamos a ver lo que nos dice en Lucas capítulo 2 versículos 29 a 35. Aquí está una solución, una respuesta a esto que estamos comentando. Lucas capítulo 2, ahí al principio del libro, en los versículos del 29 en adelante, nada más para que entendamos de qué se trata esto, dice que, o recordamos la historia, Jesús fue llevado así bebé de 8 días al templo para que se le practicara la circuncisión, ¿verdad? Lo fueron a presentar ahí al templo y estaba por ahí un hombre que se llamaba Simeón, ¿sí? Y bueno, este encuentro por ahí que tuvieron con Simeón fue algo especial, ¿sí? Cuando él toma al niño, lo presenta por ahí, comenzó a expresar algunas cosas que la gente que estaba ahí se quedó sorprendida, ¿no? Incluso sus papás, dice por ahí, estaban como asombrados de lo que estaba diciendo Simeón del niño, ¿sí? Y dice el versículo 28, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, ahora Señor, conforme a tu promesa, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Él tenía el sueño de ver al Mesías, ¿sí? Ese era su objetivo en la vida. Dice, ya aquí está, ¿sí? Ya puedo irme en paz, puedo morir en paz. Porque le dice Dios, mis ojos han visto tu salvación. Y dice el versículo 33, su padre y su madre se maravillaban de todo lo que decía él. Simeón los bendijo y luego dijo a su madre, fíjense bien, este texto es interesante, dice, este niño es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, por señal de contradicción. Y para que se manifiesten, vean lo que dice aquí, los pensamientos de muchos corazones. Mientras que a ti, dice, una espada traspasará tu corazón. Vamos a hacer énfasis en esto que dice Simeón. Dice que una de las tareas que iba a tener este niño, ¿sí? Jesús, era, ¿qué dice aquí? Revelar los pensamientos de los corazones, las intenciones de mi mente, de mi corazón. Eh, algo con lo que luchamos, dijimos ahorita, son las conductas, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer nosotros es que Dios, que Jesús, a través de su Espíritu, nos revele, ¿qué dice aquí? Las intenciones de nuestros corazones. Ahí está el verdadero problema, está la raíz de lo que somos, ¿sí? Y nosotros perdemos el tiempo luchando con qué? Con conductas, ¿sí? Ay, otra vez dije una mentira. Ay, otra vez agarré algo que no me pertenecía. Ay, otra vez fui a este lugar que no debí. Otra vez me junté con estas personas que no debí juntar. Otra vez esto. Y sí nos sentimos mal, obviamente. Es lo normal, por ejemplo, en un cristiano que se siente mal cuando siente que ofende a Dios. Y decimos, ahora sí, ya, Señor, ya, quítame esto y deje y ya no quiero hacer esto. Y sí, pero queremos atender solamente que es como decirle al doctor, oiga, pues quíteme el dolor de garganta, deme la pastilla para el dolor. Pero dice el doctor, no te voy a dar pastilla para el dolor, te voy a dar otro medicamento, ¿sí? Porque el otro nada más disfraza que la enfermedad. Y cuando nosotros atacamos las conductas, ya sean las propias o las de los otros, lo único que tratamos de hacer es que maquillar y disfrazar el pecado y lo que somos realmente. Entonces Jesús dice aquí, yo voy a quedar. Esa es su misión, revelar nuestros
pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. ¿Sí? Eh, Vamos a ver lo que nos dice en San Juan capítulo 16. Vean el trabajo de Dios en nuestro ser. Eh, Dijo Jesús en esta ocasión, versículos 7 y 8 vamos a leer de Juan capítulo 16. Dice por aquí Jesús, sin embargo, dice, os digo la verdad, dice Jesús. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, dice, el Consolador no vendría a ustedes. O sea, su Espíritu, ¿sí? Su Espíritu Santo. Dice, pero tengo que irme, dice, para enviárselo. Y cuando Él venga, vean la misión del Espíritu de Dios, dice, Él convencerá al mundo, ¿de qué dice ahí? De pecado, de justicia y de juicio. Nos convence de qué dice ahí, de pecado. Cuando usted siente que hay algo mal en su vida, ¿sí? ¿Quién creen que está obrando en usted? Es el Espíritu de Dios. Cuando tú te sientes mal por algo, X cosa, ¿no? Que te dices, ay, que la regué, decimos. Dios es el que me está diciendo, hey, cuidado con esa actitud, ¿sí? Fallaste, me ofendiste a otros. Nos convence de que estamos, ¿qué? Mal. De manera que esto nos dice algo. Cuando yo creo que todo está bien en mi vida, ¿sí? Que soy lo máximo, que soy bien bueno, que soy buena onda, que todo lo que hago es correcto, ¿sí? Sea lo que sea, ¿sí? Que yo digo, pues que yo tengo la razón, ¿sí? Y lo hice por esto y por esto. Así que no hay problema. Como dijo o como lo pensó Baruch, ¿sí? Cuando se levantó ese día con su rifle, dijo, esto es lo correcto, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso cuando yo pienso que estoy en lo correcto, que estoy bien, que no necesito ayuda, que no tengo problema en el área espiritual? Quiere decir que yo no estoy escuchando la voz de quién, de Dios, que no le estoy dejando trabajar en mi vida, que lo estoy que alejando. Porque si no me siento mal en lo absoluto por lo que hago, entonces estoy en un serio problema, ¿sí? Y saben que Dios utiliza, para hacernos entender que estamos mal, utiliza nuestras emociones, ¿sí? Emociones que normalmente las tenemos como negativas y que podríamos decir, no, pues todo eso fue producto del pecado, por ejemplo, que es vergüenza, temor, tristeza, ira. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios? Lo primero que sintieron fue vergüenza, ¿se acuerdan? Y dice que fueron a cubrir sus cuerpos porque les dio pena, que estaban desnudos. Y cuando Jesús vino a buscarlos, ¿qué hicieron ellos? Les dio miedo, dijo Adán. Fui a esconderme porque tuve miedo, temor de ti. Y luego apareció la tristeza, estaban tristes, ¿sí? Porque vieron morir a las flores, se marchitaban y estaban tristes. Y luego apareció la ira también, y se empezaron a pelear. Entre ellos se acuerdan echándose la culpa. Y es que tú, por tu culpa, y tú me engañaste, y etcétera, ¿sí? Ahora, estas cosas, ¿sí? Estas emociones, no es que hayan aparecido con la entrada del pecado. Estas emociones, Dios las puso en el ser humano, ¿sí? Dios manifiesta este tipo de emociones, y lo vemos ahí en la Biblia. Nosotros fuimos creados a su imagen, y al ser creados a su imagen, tenía que ver también con esto, ¿sí? Con las emociones. Ahora, podríamos decir, bueno, sí, pero Dios no siente ira, no se enoja, ¿no? Sí, siente todo eso, pero lo que pasa es que nosotros, a raíz del pecado, ¿sí? Estas emociones les dimos un mal uso,
y Satanás las distorsionó también. Dios siente estas emociones, pero él en otra esfera, ¿sí? O sea, muy diferente a como nosotros normalmente sentimos todo esto. Entonces, a través de estas emociones, Dios las utiliza para que podamos convencernos del peligro, del pecado, del error, etc. ¿Sí? Este, pero nosotros normalmente las llevamos a otros extremos, la vergüenza, el temor, la tristeza. Y por ejemplo, ahí en 2 Corintios 7:10, me parece, Pablo nos dice que la tristeza Dios la utiliza para salvarnos. Pero cuando nosotros la distorsionamos, la tristeza, y la utilizamos mal, dice aquí que la tristeza nos puede llevar a la muerte, la depresión. Pero Dios utiliza todo esto ¿para qué? Para llamar nuestra atención hacia Él. La vergüenza, el temor, la tristeza, la ira y otras cosas. La ira en el sentido de la indignación por algo malo, ¿sí? Y muchos, por ejemplo, nos da coraje, ¿no? Como somos, decimos, ay, cómo me da coraje como soy, ¿no? Otra vez la regué. Esa es la ira, ¿sí? Pero nosotros la llevamos a otros extremos y descargamos la ira, por ejemplo, contra otras personas de manera incorrecta, etcétera. Y hacemos más grande el problema. Pero Dios utiliza esto, ¿sí? O sea, su Espíritu Santo utiliza nuestras emociones para llamar nuestra atención, para llamar a nuestro corazón, ¿sí? Para hacernos ver que estamos en un error, que estamos mal, para hacernos ver nuestra realidad, ¿sí? Hagan de cuenta que es como un espejito, como la ley de Dios, ¿no? Y dice, mira, esto es lo que eres realmente. No eres bueno, no eres buena onda, no eres perfecto, no eres esto, lo otro, todo lo que nos autopercibimos, que todos decimos que somos buenos. Nos trae el espejo, Dios, y dice, mira, esta es tu realidad. Pero no lo hace para hundirnos o para burlarse de nosotros. Lo que quiere es que ayudarnos, salvarnos, es lo que dice aquí que es el trabajo de su espíritu, ¿sí? Revelar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras intenciones, no para revelárselas a otros, sino para revelártelas a ti mismo, ¿sí? Para que tú llegues a comprender cómo funciona tu mente, qué es lo que te hace cometer ciertas cosas. Ese es el trabajo de Dios, ¿sí? Y nuestra parte es llegar a conocer nuestro corazón, cómo funciona mi mente, ¿sí? Esa es mi tarea. Mi tarea no es suprimir conductas, ¿sí? Mi tarea es conocer cómo funciona mi mente, o sea, qué es lo que me lleva a hacer ciertas cosas que no debía hacer, ¿sí? No sé si entendemos más o menos esto. Miren, para entender todo esto, el trabajo de Dios en nosotros, vamos a analizar un poquito la historia de un personaje muy conocido, muy famoso, de nombre Judas. ¿Se acuerdan de Judas? Eh, hay muchas enseñanzas en su vida que uno puede decir, vale, ¿y qué pueden aprender de ese cuate, no? De ese traidor, ¿verdad? Que porque lo señalamos, ¿no? Este, ahorita yo creo que con lo que vamos a ver va a cambiar un poquito el concepto que tenemos de él, ¿sí? Y a lo mejor nos vamos hasta identificar con él, ¿sí? Bueno, miren lo que dice por aquí. El deseo de todas las gentes, página 665, dice, Judas era tenido en alta estima por los discípulos. O sea, era el más popular de los discípulos, más que Pedro. Todos lo admiraban, dice aquí, lo apreciaban y dice que él ejercía gran influencia sobre ellos. A veces pensamos que ahí el mero mero era Pedro, ¿sí o no? Que los controlaba a todos, el líder. Pero según lo que nos dice por aquí, este texto inspirado, es que Judas era el que más influía sobre ellos, era el líder, Judas.
Y vean algo interesante de él. Dice, él tenía alta opinión de sus propias cualidades, cómo se autopercibía él, lo máximo, ¿sí? Dice, consideraba a sus hermanos, a sus compañeros, inferiores, muy inferiores, de hecho, dice aquí, a él, en el juicio y capacidad, o sea, en su inteligencia, dice, estos pobrecitos, ¿no? Los demás, impulsivos, burritos, nada que ver con él, ¿sí? Como muchas veces nosotros nos autopercibimos también, como lo máximo. Dice, ellos no veían sus oportunidades, eso es lo que él pensaba. Dice, estos están medio, algo les falta por acá, ¿no? Dice, no aprovechaban las circunstancias, estaban muy, como decimos, muy tapados. Él percibía muchas cosas, dice, estos me cuentas, ¿no? Las oportunidades, sus capacidades, ¿no? Estaban muertos todos, ¿no? Dice, la iglesia, fíjense lo que él pensaba, no prosperaría nunca con hombres tan cortos de vista como estos, dirigiéndola. Él pensaba y decía, si este grupo, la iglesia que está fundando Jesús, este movimiento, si se queda a cargo aquí Juan, Pedro, Andrés, no, hombre, decía él, esto no va a qué, no va a llegar a ningún lado. Yo tengo que hacerme cargo de esto, es decir, miren lo que pensaba. Pedro era impetuoso, empezaba a analizar a todos, ¿no? Dice, obraba sin consideración, o sea, muy imprudente. Juan dice que atesoraba las verdades que caían de los labios de Cristo, dice, era considerado por Judas como mal financista. Este no sabe nada, ¿no? De dinero, es Gastón, es esto, lo otro, o sea, no le podemos confiar que nada de las cuestiones financieras de este pobre muchachito, ¿sí? Y Mateo, ¿qué pensaba de Mateo? Mateo se dedicaba al dinero también, ¿no? Pero ¿qué pensaba de él? Dice, cuya preparación le había enseñado a ser exacto en todas las cosas, era muy meticuloso en cuanto a la honradez. Y Judas decía, "Pues, de vez en cuando hay que salirse un poquito de eso, ¿sí?". Dice, aparte siempre estaba contemplando las palabras de Cristo y se absorbía tanto en ellas, que según pensaba Judas, dice, nunca se podía confiar la transacción de asuntos que requiriesen previsión y agudeza. O sea, a este le falta también un poco de cabeza, ¿no? En las cuestiones del dinero. Entonces, para él, todos sus compañeros pues eran una bola de que ignorantes, de incapaces, de imprudentes, de incultos, de todo lo que ustedes se imaginen. Y vean cómo sigue diciendo aquí, dice, así pasaba Judas, revista a todos los discípulos. Empezaba a analizarlos uno por uno y decía, no, a ver, este otro, no, este está peor que el otro. Y no, pues este salió dos veces peor que los demás, ¿no? Pues no, dice, creo que, dice aquí, de no tener él su capacidad para manejar las cosas, la iglesia se vería con frecuencia en perplejidad y embarazo. Decía, pobrecita iglesia, ¿no? Pero gracias a Dios que aquí estoy, que nací en este mundo, ¿verdad? Y que estoy aquí porque los voy a sacar de apuros, decía Judas. Tenía una alta autoestima, Judas. Y probablemente esa soberbia que él tenía y esa seguridad en sí mismo hacía que los demás lo admiraran, ¿sí? Que lo vieran como alguien de respeto, ¿no? Y alguien superior. Y alguien digno de que, pues, de ser líder y de influir en los demás. Dice, en su propia estima, reportaba honra a la causa y como tal se representaba siempre. Él decía, pues, yo soy aquí el que aliviana las cosas, ¿no? Que los demás no, de todos no se hace uno, decía él.
Y dice que él hasta se hacía o se presentaba así, ¿no? Como el mero mero, ¿no? Del grupo. Vean la percepción que él tenía de sí mismo, ¿sí? Si yo les preguntara a ustedes qué pensaban, qué piensan de Judas, estoy seguro que no pensaban esto, ¿verdad que no? Sin embargo, él lo pensaba de sí mismo. E incluso hasta los demás se la creyeron, ¿sí? Los demás discípulos. Y dice, sigue diciendo por aquí, ah, fíjense bien, Judas estaba ciego en cuanto a su propia debilidad de carácter. ¿Cuál era su debilidad? Aquí está, ¿no? La imagen. Él tenía problemas con el dinero, como algunos de nosotros también, ¿no? U otras cosas, ¿no? Nosotros tenemos otras debilidades también, pero a algunos también nos gusta el dinero, somos ambiciosos, ¿no? Dice, pero él no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque dijimos que eso de darnos cuenta no está en nosotros. Necesitamos de qué? De ayuda, ¿sale? Porque dijo Jesús, ustedes no pueden hacer algo bueno siendo malos. ¿Cómo se iba a dar cuenta Judas que tenía un problema? Pues con la ayuda de quién? De Jesús, nada más. No por él, ¿ok? Dice, entonces, fíjense bien, aquí está algo interesante. Él tenía un problema y él no lo veía, o sea, él no lo percibía, su problema. Entonces, dice, Cristo lo colocó donde tuviese oportunidad de verla. Y no nada más de que se diera cuenta de su problema, sino de que dice, de cambiar, de corregirla, ese problema que él tenía. ¿Y dónde lo puso? A lo mejor ustedes hubieran dicho, ¿qué le pasó a Jesús? No, aquí se le durmió. Si Jesús sabía el problema que tenía este cuate, ¿por qué lo pone a cargo del dinero? Porque lo puso como tesorero, dice. No sé si ustedes hubieran hecho eso. Si ustedes saben que una persona tiene problema con el dinero y usted está a cargo de un grupo, de una empresa, no sé, y le dice, ¿sabes qué? Bueno, pues vamos a ponerlo de tesorero a este. Sería algo, una locura, ¿sí o no? Bueno, Jesús lo puso ahí a cargo del dinero. ¿Para qué? Ya vimos aquí, o sea, Jesús tenía una intención. Dice, como tesorero, estaba llamado a proveer las necesidades del pequeño grupo, de aliviar las necesidades de quien más, sí, de los pobres. O sea, ese dinero no era para él, para que él hiciera lo que él quisiera con él, como a veces pasa con ciertos administradores o tesoreros. Eso era para que él aprendiera a pensar en los demás, porque o sea, ese dinero era de quien todos, y siquiera para las necesidades de todos, no nada más para la de él o para sus gustos, y no nada más para ellos, sino que dice que también Jesús quería que ese dinero se utilizara para qué, para suplir las necesidades de otras personas, especialmente dice aquí, pobres. Así que ya cuando lo vemos así, bueno, Jesús lo supo hacer aquí, ¿sí o no? Dijo, a ver, vamos a educar a Judas en este sentido. Porque dijo Jesús, bueno, dijo Simeón que Jesús había venido, ¿qué? Para revelar nuestros pensamientos. Y eso fue lo que quiso hacer aquí con Judas. Pero miren lo que pasaba con él. Dice, la declaración con frecuencia repetida por Cristo de que su reino no era de este mundo, ¿se acuerdan que seguido decía esto? El reino no es de este mundo. Dice que esto le molestaba a Judas, lo ofendía, no le caía, como decimos, que estuviera diciendo esas cosas, Jesús. Él había trazado una conducta, dice aquí, de acuerdo con la cual él esperaba que Cristo obrase. O sea, él se hizo una idea de Jesús y esa idea que él tenía no encajaba con la forma en que Jesús actuaba. Y eso pues chocaba y dice, le molestaba, ¿sí? Porque él decía, es que bueno, si él es el Mesías, pues, él tiene que hacer esto y lo otro y tiene que empezar aquí a poner orden.
pero las cosas que Jesús decía, como que no, pues esto no, no sé qué le pasa a Jesús, ¿sí? Me está decepcionando. Yo pensaba que él era más inteligente, yo pensaba que esto, pues, todo era lo que él pensaba, toda la idea que él se formó del Mesías y la idea que todo el mundo tenía realmente, Mesías, porque él fue educado así. Entonces, no podemos culparlo, ¿sí? O sea, él fue educado así, pero bueno, tuvo oportunidad de cambiar. Por eso Jesús lo puso ahí, por eso Jesús lo aceptó en el grupo, ¿sí? Y le dio ese cargo especial y era una persona cercana a Jesús, ¿sí? No era cualquier persona él. Fíjense lo que él pensaba, dice, él se había propuesto que Juan el Bautista fuese librado de la cárcel. Estaba planeando cómo sacar a Juan de la cárcel. O sea, sus ideas eran algo revolucionarias, ¿sí? Era un rebelde, podríamos decir, contra el imperio romano. Entonces, cuando Juan está en la cárcel, yo creo que intentó convencer a Jesús, no le decía, oye, pues qué, ¿cuándo lo sacamos de la cárcel? Ya tengo aquí un plan. A lo mejor hasta traer su hojita, ¿no? Y decir, mira, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, mira, y lo libramos. Pero dice aquí, Juan fue que decapitado, lo mataron. Y Jesús, fíjense bien, dice, en vez de aseverar su derecho real y vengar la muerte de Juan, de su primo, y levantarse contra el gobierno, ¿qué hizo? Dice, se fue al campo con sus discípulos a reflexionar, meditar, a orar. Y Judas decía, se frustraba y decía, ¿qué le pasa a Jesús? Yo ya estaría ahí luchando, ¿no? Contra el imperio, contra el gobierno. Judas quería, dice aquí, una guerra más agresiva. Dice, no, pues no, ni espadas traemos, ¿no? Jesús está en contra de todo eso que le está pasando al Mesías. Pensaba que si Jesús no impidiese, dice a los discípulos, ejecutar sus planes, la obra tendría más éxito. Pero frustra todo lo que quiero hacer, decía Judas. Ahora, si analizamos aquí lo que él pensaba, o si le hubiéramos hecho una entrevista a Judas, ¿qué nos diría? Lo mismo que ahorita mencionaba, este personaje que masacró gente ahí en la mezquita, él diría, pues es lo correcto, tenemos que levantarnos contra este gobierno, ¿sí? Tenemos que implantar aquí el reino de Dios y acabar con los enemigos de Dios. Eso es lo correcto, como pensamos todos, ¿no? De las cosas que hacemos. Dice, los discípulos no sabían nada del propósito de Judas, o sea, de sus intenciones, de lo que había en su corazón. Todos lo admiraban, dijimos ahorita, ¿no? Entonces nadie percibía lo que había en sus palabras, en sus intenciones, en las cosas que hacía. Nadie percibía nada malo tampoco. Pero dice aquí que Jesús sí podía leer que su corazón. Y ahí en Jeremías 17, ahorita que leímos, dice que el corazón es engañoso y hace una pregunta, dice, ¿quién lo conocerá? Y nos responde ahí el siguiente versículo nos dice, Jehová es el que escudriña el corazón. Él sí puede leer tu mente. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, ¿sí? Y podemos engañar a quienes, a los demás, con nuestros actos, con nuestras palabras, pero nosotros no podemos engañar a quién, a Dios. Pero fíjense cómo actuó Jesús. Dice, Jesús no lo desenmascaró. No dijo, a ver, ven Judas, a ver, escuchen todos. Este cuate es así y así, y todo lo que hace y dice es por esto y por esto. No, no dijo nada. Jesús. No lo ridiculizó, no lo avergonzó delante de todo.
como a nosotros nos gusta hacer también, ¿no? Dice, Jesús sentía anhelo por su alma, quería salvarlo. Por eso le dio oportunidad de estar ahí. Porque decimos, bueno, ¿por qué lo aceptó si sabía que le iba a traicionar? Bueno, piense lo que pensaba Jesús, dice aquí. ¿Cómo puedo dejarte? ¿Cómo te voy a dejar así? Quería salvarlo. Y estas palabras también nos las repite a nosotros, Jesús. Porque ve lo que somos, lo que hacemos, toda nuestra miseria y dice, ¿cómo puedo dejarte así? Por eso vino a morir por nosotros, Jesús. Porque no quiso que dejarlos. Decir, ¿cómo puedo dejarlos así? Que sufran, que paguen por la muerte eterna. Y dice aquí, el poder constrictivo de aquel amor fue sentido por Judas. O sea, Judas se daba cuenta cómo Jesús intentaba salvarlo. Y miren, en ocasión de aquella última cena que tuvo Jesús con ellos, dice, mientras las manos del Salvador estaban bañando aquellos pies contaminados, ¿se acuerdan que Jesús se puso a lavar los pies de sus discípulos? Dice, y los secó con una toalla. El impulso de confesar, entonces, dice allí mismo, su pecado conmovió intensamente el corazón de Judas. Cuando vio a Jesús ahí lavando los pies, pasó algo en su corazón, dice, en su mente, y sintió necesidad de confesar su pecado. ¿Cuál era su pecado? Bueno, todo lo que él era, ¿no? Pero él estaba planeando que entregar a Jesús. Y estuvo así un pelito de decirle a Jesús, ¿sabes qué? Pasó esto. Y Jesús, ¿se acuerdan cuando estaban cenando por ahí? Pero no lo hizo, o sea, no confesó nada. Algo lo detuvo ahí. Y dice que cuando estaban cenando, Jesús mostró su divinidad a Judas. O sea, otra vez le hizo un llamado a Judas. Desesperado Jesús. Y le demostró que él era Dios, ¿sí? Revelando sus pensamientos, como dice aquí, ¿no? En el texto. Las palabras de Simeón, sus intenciones. Y les dijo por ahí, alguien me va a traicionar. ¿Se acuerdan qué les dijo a los discípulos? Y les dio señales, que nadie entendió, pero Judas sí se dio cuenta. Y les dijo, y el que meta la mano conmigo al plato, o sea, alguien muy íntimo a mí, les dijo Jesús, alguien muy cercano a mí, me va a traicionar. Y todavía le dijo lo que estás pensando hacer, hazlo pronto. O sea, le empezó a decir muchas cosas a Judas. Y saben que todos los discípulos incluso desconfiaron de sí mismos cuando Jesús les dice, saben que alguien me va a traicionar ahorita, más tarde. Y se volteaban a ver y incluso decían, a lo mejor está hablando de mí, decía Juan, o Pedro, o los demás, ¿sí? O sea, todos pensaban desconfiaban hasta de sí mismos, pero nadie desconfió de quién, de Judas, para que vean cómo nos engañamos entre nosotros. Nadie pensó que Judas, y incluso cuando Judas se fue, porque dice que Judas acalló esa voz, ¿sí? Y cuando Jesús le dice, ve, a ver, haz lo que tenías planeado, se retiró, se fue. ¿Y qué pensaron los demás? Ah, pues a lo mejor Jesús lo mandó por algo. O sea, nadie sospechó de él jamás, porque era una persona que los demás la tenían como una persona buena. Y vean lo que pasó por la mente de Judas. O sea, él creía, seguía pensando que estaba en lo correcto. Fíjense. Dice, Judas razonó que si Jesús había de ser crucificado, porque ya había dicho, no, me van a crucificar, me van a arrestar, etcétera, voy a morir. Dijo, bueno, si lo van a crucificar,
lo que yo haga o no haga, pues no va a cambiar las cosas. De todos modos lo van a crucificar, ¿sí o no? Su propio acto, dice aquí, de entregar al Salvador no cambiaría el resultado. Dijo, bueno, y si yo no lo entrego, pues lo va a entregar otro, finalmente, ¿no? Si Jesús no debía morir, dijo, si Jesús no va a morir, entonces, dice, lo único que haría sería obligarlo a librarse. A ver si ahora sí se pone las pilas Jesús y les demuestra a todos que Él es el Mesías. En todo caso, fíjense lo que dice aquí, lo que está subrayado, dice, Judas ganaría algo por su traición. Lo puede obligar a que se rebele ahora sí contra el gobierno y yo también salgo ganando. Calculaba que había hecho un buen negocio traicionando a su señor. O sea, él no dijo, esto está mal, es mi amigo, ¿cómo lo voy a traicionar? Y qué tal si las cosas no salen como yo planeo? Jamás pasó eso por su mente. Él dijo, creo que está bien, ¿no? Como todo mundo razonamos cuando hacemos algo que no está bien, decimos, "Pues está bien, al fin y al cabo, ¿no? Tengo buenas motivaciones para hacer esto. Sí, ofendí a fulanito, pero es que él empezó, decimos, ¿no? Así que lo que yo hice fue correcto y lo puse en su lugar. ¿No? O sea, todos hacemos cosas buenas, todos somos buenos. Me pasé el alto porque pues, voy a llegar tarde a mi trabajo y después sale peor. ¿No? Me descontaron el dinero de mi pago. O sea, nadie decimos que estamos bien, perdón, que hacemos algo malo. Nadie lo aceptamos. ¿Qué dijo Adán cuando Jesús le dice, oye, comiste del fruto? Sí, pero pues fue por culpa de ella. ¿Es cierto, Adán? Sí, bueno, sí, pero bueno, yo lo hice también por culpa de la serpiente y así. O sea, todos hacemos lo bueno, lo correcto. Pero Judas dice aquí, no sabía que estaba entregando a Cristo a la muerte. No se dio cuenta de eso, estaba cegado. Él creía que estaba en lo correcto. Y al fin y al cabo, fíjense cómo pensaba, dice, ¿cuántas veces mientras el Salvador enseñaba en parábolas, los escribas y fariseos habían sido arrebatados por sus ilustraciones sorprendentes? Dice, capaz que ahorita también los transforman. ¿Cuántas veces dice, habían pronunciado juicio contra sí mismos? O sea, que Jesús los dejaba en ridículo. Y con frecuencia dice, cuando la verdad penetraba en su corazón, se habían llenado de ira y habían lanzado piedras para arrojárselas. Alzado, perdón. Querían matar a Jesús muchas veces, ¿se acuerdan? Dice, pero vez tras vez se había escapado. Así que dijo Judas, "Pues una más, una menos, puesto que había escapado de tantas trampas y Jesús, o sea, Judas sabía que Jesús era que inteligente. Dijo, así que se va a librar de esta también. No se va a dejar, dice aquí, ¿qué dice aquí? Arrestar. Va a hacer algo y a lo mejor este es el punto de partida, ¿no? Para que comience la revolución aquí contra el gobierno, contra los romanos. O sea, todo lo calculó bien Judas y dijo, lo analizó bien y dijo, está bien esto. Pero, fíjense bien, cuando él se dio cuenta de que Jesús no hizo nada por liberarse, que se lo llevaron, que lo comenzaron a maltratar, a golpear y que lo estaban juzgando injustamente, ¿sí? Con falsos testigos y todo eso. Dice aquí, cuando el juicio se acercaba al final, dice, Judas ya no pudo soportar la tortura de su conciencia culpable. Es decir, Dios estaba ¿qué? Trabajando en él, en sus emociones. Se sintió culpable, avergonzado, sintió temor, todas las emociones que dijimos ahorita, ¿no? Ira contra sí mismo por lo que hizo.
eh, tristeza, es decir, Dios estaba trabajando en él. Pero saben que estas emociones no las supo manejar Judas, se le salieron de las manos. Pero vean algo aquí interesante, dice, de repente una voz ronca, dice, cruzó la sala, ahí donde tenían a Jesús, haciendo estremecer de terror a todos los corredores, así que se estremecieron todos, y gritó, es inocente, perdónale, Caifás. Y aquí vemos algo que nunca habíamos pensado de todos los discípulos, ¿sí? Bueno, Pedro intentó defenderlo allá en el huerto, ¿se acuerdan? Pero nadie más. Todos se huyeron, ¿sí? Judas aquí entró, este, aquí ante el tribunal a defender a Jesús. Y no llegó así como muy humilde, o sea, llegó gritando, podríamos decir que hasta faltándole el respeto al sacerdote, ¿no? Porque le gritó, y dice aquí, se vio entonces a Judas, cuando oyeron el grito, dice que era un hombre de alta estatura, abrirse paso entre la muchedumbre asombrada. Su rostro estaba pálido y desencajado. Había en su frente, dice, gruesas gotas de sudor. Y corriendo hasta el sitial del juez, dice, arrojó delante del sumo sacerdote las piezas de plata que habían sido precio de la entrega de su señor. Y habían pagado, ¿se acuerdan? 30 monedas. Y fue y se las aventó ahí al sacerdote, le dijo, está tu lana. Y fíjense, él tenía un problema con el dinero, ¿sí? Y ahí estaban las 30 monedas, no faltaba ni una. Porque pudo haber dicho, bueno, les voy a aventar, pero me quedo con una que otra, ¿no? Ahí estaba todo. O sea, esto nos demuestra que algo estaba pasando en el corazón de Judas. O no nada más fue a reclamarles y se quedó con el dinero. Muchas veces decía. Ahora fue y se los aventó. O sea, dando a entender que no le interesaba que el dinero. Había una lucha en su corazón, una guerra, como nos pasa a nosotros también. Y aquí él dijo, ¿para qué quiero dinero? ¿Sí? Hay algo que jamás había sucedido en su vida, fíjense dónde sucedió. Y entonces dice, haciéndose vivamente del manto de Caifás, dice, le imploró que lo soltase, lo estrujó a Caifás. Dijo, déjalo en paz. Él no ha hecho nada digno de muerte. Y entonces dice que Caifás, dice, se sorprendió de todo lo que estaba pasando, no sabía ni qué onda, dice, se quedó confundido sin saber qué decir. Y entonces en la perfidia de los sacerdotes quedaba revelado. O sea, aquí ni Caifás sabía ni qué onda, pero dice, fue evidente que habían sido, que dice, comprado. Que, o sea, que le habían pagado a Judas, porque todo el mundo vio, dice, este dinero, pues, ¿dónde se da? Pues, ¿de qué? Le habían pagado para que lo traicionara. Y dijo, dice, yo he que pecado. Algo que hasta hacía unos instantes él no lo veía así. Él dijo, yo estoy bien, o sea, es lo correcto, es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Ahora ya tenía otra percepción de sí mismo y se sintió que como un pecador. Y dice, gritó una y otra vez, que pecado entregando sangre inocente. Es decir, esto nos demuestra que el Espíritu Santo estaba trabajando en él, ¿sí? O sea, cambió su percepción de sí mismo, como lo hace con nosotros. Cuando tú te sientes súper bien y que no hay nada, no le debo nada a Dios, todo bien, ¿sí? No me meto con nadie. Pero cuando empezamos a sentirnos culpables ante Dios, pecadores, etcétera, quiere decir que el Espíritu Santo está acá, revelando nuestros pensamientos. Y entonces dice aquí, él estaba
convencido de que estaba en un error, ahora sí, pero aquí pasó algo, malo. Dice, el sumo sacerdote, recobrando el dominio propio, o sea, de repente reaccionó, porque estaba, dice ahí, se quedó mudo, ¿no? El sacerdote Caifás, dice que le dijo con desprecio, ah, eres pecador, bueno, ¿y a nosotros qué? Le dijo, ese es tu problema. El sumo sacerdote le dijo eso. No, no era alguien, o sea, era el sumo sacerdote el que le dijo, eres pecador, pues es tu bronca. ¿Que no se supone que el sumo sacerdote estaba para eso? Para ayudar en la cuestión espiritual. Y le dice, ¿y a mí qué? Entonces sabrás, ¿no? Y dice, y los sacerdotes habían estado dispuestos a hacer de Judas su instrumento. Lo utilizaron, lo manipularon. Dice, y ahora lo despreciaban por su bajeza. Dijo, traidor, ¿verdad? Sácate de aquí, le dije. Los sacerdotes. Dice, esto sucedió cuando les hizo esa confesión. Lo rechazaron desdeñosamente. Y esto también nos enseña algo, ¿sí? ¿Cuál fue el problema aquí de Judas? Hasta ahorita parecía que ya todo ello había cambiado y que todo iba bien, ¿no? Se dio cuenta de su error, intentó defender a Jesús, confesó su pecado, pero lo confesó a la persona equivocada, ¿sí o no? En vez de buscar a quién, a Dios, buscó a un ser humano. Entonces, el ser humano no nos va a ayudar ni a salvar. Incluso vean lo que pasó aquí. ¿Qué hace el ser humano? Te señala, te critica, te desprecia porque eres malo, pecador. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dice, Él revela tus pensamientos, hasta ahí todo iba bien, ¿no? Él te puede perdonar, te puede restaurar, te puede transformar, pero Judas no buscó a Dios. Ese fue su problema. A diferencia, por ejemplo, de Pedro, que hizo exactamente lo mismo que Judas, pero Pedro, se aferró a Dios. Y Judas, como no pudo más con toda esa carga de emociones que traía, o sea, que el Espíritu Santo estaba, despertando en él, o sea, él las llevó al extremo y Satanás las distorsionó y lo llevó por otro camino y fue y se quitó la vida. Vamos a terminar con nuestra cita, en el Salmo 139, un final triste, ¿no? Para este personaje que prometía mucho, ¿sí? Que era sincero, en sus, ¿cómo les diré? Sincero en lo que él creía, o sea, era fiel a sus convicciones. Lamentablemente sus intenciones, sus pensamientos estaban equivocados, como muchas veces nos pasa, ¿no? Por ejemplo, este joven que dijimos ahorita, Baruch Goldstein, era fiel a sus convicciones, sí, pero sus convicciones estaban equivocadas. Él creía que estaba en lo correcto, como lo creía, por ejemplo, Lucifer, y lo sigue creyendo. Creía que estaba en lo correcto. Salmo 139, 23 y 24, esto nos dice mucho también, y ojalá que también nosotros podamos llegar a este punto, ¿sí? En el que David dice esto, ¿sí? David se da cuenta de que él no puede hacer nada por sí mismo, que él no puede cambiar, que él no puede, sacar frutos buenos siendo malo, y le dice a Dios, examíname, oh Dios, conoce mi, ¿qué dice? Mi corazón. Examíname. Conoce mi corazón, mis pensamientos, mis intenciones.
reconócelas, dice, es un examen, ¿sí? Y dice, y enséñame si voy desviando, o sea, si voy por otro camino, ya dice el versículo 24. Vamos a leer el siguiente, dice, mira si voy en mal camino. Y la oración de David aquí, y ojalá también sea la nuestra, no es nada más que nos revele nuestros pensamientos, ¿no? De decir, ah, pues estás mal, porque podemos decir, bueno, pues sí, sé que estoy mal, pero ¿y luego qué pasa? Porque muchos cristianos nos damos cuenta que estamos mal y queremos que, pues, cambiar nuestros frutos, ¿no? Pero no podemos. Y entonces dice David, mira si voy por mal camino y guíame por el camino eterno, por el camino recto. Cámbiame, transfórmame. Y entonces sucede esto. El Espíritu Santo nos convence de que estamos mal, como le pasó a Judas. Él se convenció que estaba mal. Cambió sus pensamientos, sí. Ya no pensaba lo mismo Judas, ¿sí? Hubo una conversión en Judas, sí, porque cambiaron sus deseos también. Ya no quería lo que pretendía, sí, de ser el mero mero en el reino de Dios. Se dio cuenta de que estaba equivocado. Cambiaron sus deseos también. Pero el tercer paso, este, del trabajo del Espíritu de Dios en nosotros es, ¿qué dice aquí? La santificación. Y aquí ya Judas no le dio oportunidad, decidió acabar con todo, ¿sí? La santificación tiene que ver con el cambio de nuestras conductas, ¿sí? Y esto es de todos los días. Y esto no lo vamos a hacer, o sea, el cambio de que Dios puede cambiar mis frutos. ¿Cómo lo hace? Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero Judas se quedó en el segundo paso y dijo, bueno, ya, no vale la pena esto, ¿sí? Se rindió. Ojalá que cada día nosotros le demos la oportunidad de Dios de hacer su trabajo, ¿sí? A su Santo Espíritu en nuestra vida y nos demos cuenta de que es un proceso, ¿sí? No es algo que con una oración se resuelve o dos o tres oraciones, no, es algo de toda la vida. Ojalá que lo hagamos una realidad, ¿sí? Que le dejemos obrar en nosotros, que no nos rindamos como Judas, porque puede haber un punto en que yo diga, no vale la pena esto. Así estoy, ya, por así me quedo, ¿sí? Que sigamos luchando hasta el final. Por eso dijo Jesús, el que persevere hasta el fin será salvo. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz sábado.